Qué gusto de estar con ustedes una vez más. Quiero darle la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están ya conectados para este tiempo de edificación mutua. Que Dios les bendiga. Así que sin más que decir, hoy quiero comentar que vamos a hablar de un tema que es bastante particular. Y es bastante particular por todas las circunstancias que nos rodean, por todo lo que estamos experimentando en especial en este tiempo y por cuanto muchas veces nos alcanzan cierto tipo de circunstancias. Y el tema del cual vamos a hablar hoy es acerca de la muerte. La muerte nos recuerda muchas cosas. La muerte, dice la palabra, que nos recuerda cuán preciosa es la vida. Siempre bendice cuando ustedes hacen algún tipo de preguntas. Amado pastor, buenas noches. Quiero hacerle una consulta. Mire, respecto de, hablando de la enfermedad, ¿qué podemos pensar? ¿Que Dios la toma como una prueba para nosotros? ¿Y qué pasa con las personas que tienen una negligencia personal cuando tienen una enfermedad grave? Ok. Cuando tiene una enfermedad grave y permite de que ésta avance y lo ponga en una situación incómoda. Bueno, está muy acorde con lo que hoy día, ¿no es cierto?, está sucediendo, ¿no? O sea, con muchas personas con relación en particular al COVID. Y sucede en otros casos con otro tipo de enfermedades terminales. Pues es interesante, ¿no es cierto?, pensar en cuanto qué pasa con el tema de la enfermedad. ¿Es una asignación de parte de Dios? La mera verdad, ¿no es cierto? Si nosotros revisamos la caminata de Jesús a través de los 4 evangelios, porque allí nos muestra, ¿no es cierto?, todo lo que Jesús hizo como ser humano aquí en la tierra, vamos a encontrar que Él estuvo permanentemente tocando vidas, Él estuvo permanentemente ministrando vidas, y en ningún caso vamos a encontrar que Él haya provocado alguna enfermedad, ni tampoco Él haya provocado algún tipo de desgracia o haya aplicado algún tipo de maldición sobre las vidas de las personas. Más bien, lo que vemos es todo lo contrario. Vemos que cuando la gente se acercaba, Él sanaba a los enfermos, Él inclusive resucitaba a muertos, ¿no es cierto? Y en otros casos, Él lo que hacía era liberar endemoniados, ¿no es cierto? Un caso espectacular es ese del Gadareno. Así que lo que vemos a Jesús hacer es, y Jesús nos está mostrando la semblanza de cómo es el Padre, es que precisamente Dios es bueno, que Dios es muy bueno. Entonces, en consecuencia, Él no anda aplicando enfermedad sobre nuestras vidas, ni tampoco quiere que experimentemos dolor. Si revisamos la Escritura en el libro de Isaías, así lo señala de una forma muy clara. Por lo tanto, nosotros podemos decir, ¿no es cierto?, que la enfermedad no es que está predestinada para ocurrir así. Cada una de las cosas que suceden en la vida tiene un porqué, una razón. A veces los porqués se remontan a 1 o 2 generaciones anteriores. En otros casos esto se reporta, esto tiene que ver con decisiones personales que uno ha cometido. Yo diría que hay una suerte de justicia, por ejemplo, de justicia natural, cuando uno abusa de su cuerpo. Cuando uno abusa, por decirle algo, ¿no es cierto?, a alguien que acostumbra a fumar, que es un fumador consuetudinario, y pasado unos años le diagnostican, ¿no es cierto?, una enfermedad como un efisema pulmonar, o en su defecto con un cáncer, ¿no es cierto? ¿Cómo le va a echar la culpa, ¿no es cierto?, a Dios por lo que está experimentando, si es lo que sucede es de que las prácticas que estuvo acostumbrando a hacer están definitivamente reñidas? ¿Con qué? Reñidas con la salud. Entonces, lo que él estuvo haciendo fue ir dañando su salud de a poco. Sucede lo mismo con aquel que está dedicado a beber y se vuelve un bebedor consuetudinario, ¿no es cierto?, y luego es diagnosticado con una cirrosis. ¿Qué sentido tiene que le pregunte a Dios por qué sucedió esta enfermedad, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios permitió que me diera eso? No, pues permitió, ¿no? O sea, lo que sucedió es simple. Tú actuaste fuera del sentido común. Tú atentaste contra tu cuerpo.
Y así como esas, ¿no es cierto?, hay muchas. Entonces, las enfermedades tienen, como les digo, muchas razones. Algunas tienen que ver con temas de origen, ¿qué les puedo decir?, herencia generacional. Otras tienen que ver con mal manejo, ¿no es cierto?, de cierto tipo de leyes. Si nosotros no administramos como corresponde nuestro cuerpo, entonces obviamente pasado el tiempo vamos a ir cobrando cierto tipo de facturas, ¿no? O sea, si nosotros nos encanta la grasa y le ponemos la grasita, pues de aquí a unos años, ¿no es cierto?, habrán problemas con el colesterol, habrán problemas con las arterias y otro tipo de cosas. Entonces, nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de sentido común provoca enfermedades que luego, ¿no es cierto?, cargamos nosotros en nuestra vida. Y esas no podemos atribuirles en ningún sentido a nuestro Señor. Entonces, esto es lo que nosotros hemos de comprender, ¿no es cierto?, al respecto. Y si nosotros lo entendemos así, entonces vamos a buscar una sabiduría y un sentido común de estas cosas. No nos olvidemos que la palabra enseña cierto tipo de leyes sobre conceptos, por ejemplo, como la sanidad y como la sanidad ambiental, sobre el aseo, ¿no es cierto? O sea, si alguien no se baña, ¿no es cierto?, permanentemente, obviamente va a agarrar no solo mal olor, va a tener otro tipo de problemas. Si alguien no se seca como corresponde, va a tener otro tipo de problemas. Y una serie de cosas de esta naturaleza, ¿no es cierto? Así también, ¿no es cierto?, tenemos en otro tipo de ámbitos. Hay cosas que la palabra dice, no comas este tipo de animales, no comas este tipo de comida. Entonces, ese tipo de aspectos tienen que ser definitivamente observados. Así que la enfermedad siempre tiene una causa, y esa causa obviamente sabemos que es Dios, porque Dios no causa enfermedades, todo lo contrario, Él es nuestro sanador. Amén. En consecuencia, esas enfermedades que a la vez hacen que las personas se debiliten y muchos de ellos tengan otro tipo de problemas, cuando existe negligencia en atenderlas ellas, lo único que estamos provocando es que éstas se agraven. Definitivamente, ¿no es cierto? O sea, si nosotros somos consuetudinarios, recuerdo una ocasión, una amada hermana muy querida de la iglesia, que fue diagnosticada con un problema de cirrosis por un tratamiento inadecuado que sufrió. Y bueno, ella, por ejemplo, estaba prohibida de ingerir carbohidratos, pero le encantaba la hazaña, ¿no? No la hazaña, ¿no es cierto?, sino la hazaña. La hazaña, esta comida que viene en capas de fideo, ¿no es cierto?, con carne y con crema de leche, que es muy sabrosa. Me estoy antojando, le voy a pedir a mi esposa que me haga una. La hermana, por ejemplo, no podía dejar de consumir este tipo de cosas, y a pesar de la prohibición, ella tenía esta norma, decía, bueno, al final de cuentas, de algo tengo que morir. Entonces no era muy sabio lo que ella tenía, ¿no es cierto? Cuando ya la cosa se puso grave y entró, ¿no es cierto?, en un descenso total, a veces daba ganas de preguntarle, ¿no es cierto?, por qué estaba haciendo sufrir a toda su gente por su falta de sabiduría. Partió de este mundo muy joven, ¿no es cierto?, poco más de los 55 años, lamentablemente, dejando mucho dolor en su familia, ¿no es cierto? Entonces, todo este tipo de aspectos, este tipo de elementos tienen que ser considerados con relación a la enfermedad y las consecuencias que luego llevan cuando no tenemos la disposición de atender esos problemas con la debida oportunidad. Ahora, es importante comprender de que tampoco, ¿no es cierto?, es nuestro afán prolongar la vida a lo que sea, ¿no es cierto? Eso no es algo tampoco correcto. Tampoco podemos vivir atemorizados por la muerte, porque hemos entendido que es un paso más de la vida. Si bien doloroso, ahí es un paso que tenemos que dar. Y algún día, todos nosotros, si es que Cristo no viene antes, tendremos que enfrentarla. Y es una circunstancia que no la puedes enfrentar y que nadie la puede enfrentar por ti. Y es una particular situación en la cual genuinamente estamos solos. Ahí no se puede entrar acompañado. La puerta de la muerte se la transita cada uno en la más absoluta soledad. Es un tema de intimidad muy profundo. Y recordemos, a nuestra intimidad nadie tiene acceso, ni siquiera en la vida.
Nadie. Lo más íntimo de nuestros pensamientos, nadie más que Dios tiene acceso. De igual manera, en la circunstancia de enfrentar la muerte, eso también es algo que sucede. Es un tema completamente íntimo y lo has de pasar solo. Uno atraviesa la puerta de la muerte completamente solo. Recuerden, Jesús mismo nos dijo, ¿no es cierto?, algo en particular cuando él partía. Él sintió allí en la cruz del Calvario el abandono de su Padre. Él sintió el silencio que provoca este tipo de circunstancias. Y él dijo, ¿no es cierto?, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No es cierto? Entonces, es un tema, ¿no?, que es muy importante. Ahora, aprovechando, ¿no es cierto?, la pregunta, yo quiero decirles de que Jesús, a través de su ministerio, nos enseñó cómo enfrentar la muerte. Y eso es algo muy importante también, porque Él la experimentó. Espero que tu pregunta, amada hermana, haya sido contestada. Sí, pastor, muchas gracias. Que el Señor te bendiga. Gracias por tu participación. Bueno, por mi parte también tengo una pregunta, pastor. Era, si bien existe un día donde nosotros nacemos y también tenemos que morir, ese día se puede ver afectado dependiendo por ejemplo, a las negligencias que podamos tener de acuerdo al cuidado de nuestra salud, exactamente el día de nuestra muerte, por ejemplo. Bueno, dicen, ¿no es cierto?, de que tenemos un día para nacer y otro para morir. A eso te estás refiriendo, ¿no es cierto? Que es más que nada, yo creo que parte de un dicho más que otra cosa. O sea, hipotéticamente lo que sí podemos decir es bueno, para nacer tenemos un día y nacimos, ¿no es cierto?, el día que teníamos que nacer. Dice que algunos lo aceleran, no, pues ahí está de por medio de la voluntad del Señor, ¿no es cierto? En cuanto a partir de este mundo que hay un día para morir, lo que yo puedo decir es que tengo la certeza que todos estamos en la fila para un día determinado. Y de esa fila no podemos salir. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra negligencia muchas veces, ¿no es cierto?, nos roba tiempo que nosotros debiéramos vivir, tiempo de vida. Y definitivamente nos roba, ¿por qué? Porque no tenemos la sabiduría de cuidar aquello que Dios nos ha dado. No hemos comprendido lo preciosa que es la vida, lo maravilloso que son los planes que Dios tiene para nosotros cuando nos la regaló. Y entonces, en consecuencia, dado que no tenemos la sabiduría que necesitamos para vivir, de pronto empezamos a descontar años de nuestra vida. Incluso algunos médicos dicen esto, ¿no es cierto? Por cada, no sé si son 2,5 kilos o 3 kilos, te estás privando de un año más de vida, si es que tienes exceso de peso, ¿no? Me imagino que deben haber estadísticas, ¿no es cierto?, que los llevan a concluir este tipo de aspectos, ¿no es cierto? Porque generalmente quienes hablan ese tipo de cosas, si son responsables, van a acudir a ese tipo de información, ¿no es cierto?, a una información de carácter estadístico para comprobar el comportamiento aquel. Así que a tu pregunta, yendo al grano, en mi criterio sí, la negligencia con la que enfrentamos enfermedades definitivamente puede hacer de que la hora que teníamos para partir sea, ¿no es cierto?, anticipada. Ok, muchas gracias, pastor. Para mí ha sido un gusto realmente. He tenido un bombardeo precioso de preguntas de parte de ustedes, que hay aún todavía más tela por cortar en este sentido, ¿no es cierto?, que podamos desarrollarlo, ¿no es cierto?, y a absorber todo aquello y vivir todo aquello que la palabra de Dios nos enseña. Muchas gracias por su atención y espero que nos podamos ver en un próximo panel interesante sobre esto, en un próximo programa de conflictos y verdades. Que Dios los bendiga.